Bien. Ahora vamos a continuar ya con el último capítulo, el capítulo 800, ¿no? El último capítulo de esta FUI, que está referida a los estados de los recursos tecnológicos y equipamiento en el local educativo. Y nos decimos, ¿qué entendemos por recursos tecnológicos? ¿No? Cuando le hacíamos esta pregunta al director, ¿qué recursos tecnológicos tiene el local educativo? Recursos. No lo entendían el término como recursos tecnológicos, ¿no? ¿A qué nos estábamos refiriendo? Entonces, por eso hay que definir que el recurso tecnológico son todos los medios que se utilizan para lograr el aprendizaje haciendo uso de la tecnología, ¿no? Entonces, y ahí tenemos nosotros información que vamos a recabar sobre el recurso tecnológico de la PC, sobre las laptops convencionales, sobre las XO, ¿no? Ya sean operativas o inoperativas, hay que hacer el registro de la cantidad que se tenga. De las tablets, aprendo en casa, ese es un recurso tecnológico que si lo tiene el local educativo debe registrarse, ¿ya? También las tablets Pronatel, si es que las tiene, otro tipo de tablets que puedan tener, servidores, la cantidad de servidores que tengan, la cantidad de proyectores que tengan, la cantidad de pizarras interactivas que tengan. Entonces, estos son los recursos tecnológicos, ¿no? Que vamos a recoger información en esta pregunta 801. Primero, saber la cantidad que tienen. ¿Cuántos hay? Ya sea operativos e inoperativos, ¿no? Todos van acá. Y solamente después ya vamos a preguntar por los operativos, ¿no? En que están en buen estado y que necesitan reparación. Y sobre los operativos, saber la antigüedad de estos recursos tecnológicos. Y ahí tenemos nosotros 6 alternativas, ¿no? Dependiendo de la antigüedad, es que se va a registrar la cantidad ahí, ¿no? ¿Cuántos tienen menos de 6 meses? ¿Cuántos tienen de 6 meses a 2 años? ¿De 2 años a 3? ¿De menos de 3? ¿De 3 a menos de 4? Y de 4 a más años. Dependiendo de eso se va a notar la cantidad. Por eso les decía que para hacer este registro de esta información cuantitativa, van a tener que hacer uso de la PECOSA o de algún registro de entrada y salida que pueda tener, ¿no? De todos estos equipos informáticos que tiene el local educativo, ¿no? Y ahí se va a poder hacer el registro, dependiendo de eso, cuántos tiene y cuántos están operativos. Y la cantidad de estos recursos operativos, de acuerdo al uso, ¿quién lo usa? ¿Para uso administrativo, para uso pedagógico, estrictamente pedagógico o estrictamente operativo? Para ambos, ¿no? Y por último, la cantidad de recursos que están conectados por cable, que están conectados por Wi-Fi o no están conectados, ¿no? Y esto va a depender si el local educativo cuenta con servicio de internet. Porque si en el local educativo no hay internet, entonces ahí van a tener que registrar en la cantidad no conectadas la cantidad total, pues porque no hay conexión ahí, no están conectados ninguno de los equipos, ¿no? Bien, y de todos estos recursos tecnológicos, ¿ya? Acuérdense. Ahí preguntaba en la semana pasada si las tablets Aprende en Casa iban a considerarse como recursos tecnológicos. Sí, están considerados como recursos tecnológicos y sí deben de registrarse toda la información que se les está solicitando en esta pregunta 801. ¿Ya? Todos esos recursos deben de estar, la información debe de estar acá, en esta matriz, en la pregunta 801.
Algunas recomendaciones que sí deben de tener en cuenta para el registro correcto de esta información. Todos los recursos tecnológicos que tenga el local educativo, operativos e inoperativos, deben registrarse. Es lo que les he mencionado. Hay que considerar que los recursos tecnológicos se encuentran operativos, en buen estado, cuando los recursos tecnológicos funcionen sin ningún desperfecto, aunque no estén en uso. O sea, que de repente ahorita dicen regresan a la presencia, a hacer trabajo presencial y todos cogen su máquina y están operativos, ¿no? En ese caso. Considere operativos, pero necesitan alguna reparación. Esto es cuando los recursos tecnológicos funcionan a pesar de encontrarse con desperfectos, ¿no? Por ejemplo, se cuelga mucho, estás trabajando y se te apaga la PC, se te apaga la laptop, o la pizarra interactiva no funciona, no corre, o sea, no se pueden grabar los archivos, no graba, falla la descarga, o sea, esas cosas del grabado, por ejemplo, o algún desperfecto que pueda tener, esos son los equipos, ¿no? Los recursos tecnológicos que necesitan alguna reparación. La antigüedad de los recursos deben considerarse a partir de la recepción de estos en la institución educativa. Desde ahí se cuenta, ¿ya? Los datos a consignar en esta pregunta se encuentran en los documentos como el registro físico, la PECOSA o el inventario que tiene en el local educativo. ¿Ya? Y si no lo tuviese, pues va a tener que solicitarlo, va a tener que cuantificar. Por eso decíamos, de repente no lo tiene. Y en el caso que no los tenga, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra solución? Pues que el director tiene que contar cada uno de estos recursos tecnológicos con la ayuda y el apoyo, ahí sí va a ser de repente del docente TIC, ¿no? De repente le puede ayudar para que pueda completar este tipo de información. Ahora, en la pregunta 802 de este capítulo, recoge información de otros dispositivos con que cuente el local educativo, ¿no? Y estos son también dispositivos que se utilizan para el aprendizaje también de los estudiantes, ¿no? Para labores administrativas también. Tenemos ahí televisor, si tiene dividido Blu-ray, radio mini componente, parlante portátil, fotocopiadora, solo escáner, solo impresora o una multifuncional de repente, el kit de robótica, los equipos de talleres ligeros y los equipos de talleres pesados. Entonces, al igual que los recursos tecnológicos, tienen el mismo comportamiento y las mismas características de recojo de información. Cantidad total, cantidad de los operativos, de estos operativos, su estado de conservación, de estos operativos, su antigüedad, y de estos recursos operativos, el destino del uso. Entonces, es lo mismo que estamos recogiendo para los recursos tecnológicos, ¿ya? Pero de estos dispositivos, de cada uno de estos dispositivos. Bueno, también en la pregunta 803, y esta es una pregunta nueva, habíamos mencionado al inicio, vamos a recoger la información de los equipos de interconexión, ¿no? ¿Y qué entendemos nosotros por equipos de interconexión? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Conectan. Entonces, son los dispositivos que centralizan todo el cableado de una red. De cada equipo informático sale un cable que se conecta a uno de ellos. Por tanto, como mínimo tienen que tener tantos puntos de conexión o puertos como equipos que se quieran conectar a la red. Entonces, ¿cómo traducimos esto? ¿No? Los equipos de interconexión, tenemos el módem, tenemos también el router, y otro equipo que conecta también es el switch, ¿no? Estos son equipos de interconexión, conectan, hacen posible que el internet llegue a los equipos,
informáticos o a los recursos tecnológicos que tiene el local educativo. Entonces, el Internet, lógicamente que esto se cumple siempre y cuando el local educativo tenga pues el servicio de Internet, ¿no? Tenga el servicio de Internet y tenga los recursos tecnológicos, ¿no? Puede ser que tenga los recursos pero no tiene Internet, entonces definitivamente no va a tener ni modem, ni router, ni switch, ¿no? Ahora, lo que hace el módem es conectar, ¿no? Recibe la señal del Internet al módem y el módem de ahí, ¿no? Si fueran de repente 2 equipos, 3 máquinas, bueno, de ahí ya se conecta, no necesita tener un router, ¿no? Porque tienen hasta 4 puntos de conexión, tiene el módem, entonces puede ser para 4 equipos de recursos tecnológicos. Sin embargo, si no, necesita de un router o va a necesitar de un switch, dependiendo de la cantidad de recursos tecnológicos que quiera conectar. Va a depender de eso, el uso ya sea de un router o de un switch. Va a depender de eso. Entonces, si tengo un aula IP con 30 máquinas o 2 aulas IP, cada una con 30, son 60, definitivamente no voy a poder utilizar un router. Voy a tener que utilizar un switch, ¿no? Dependiendo de la cantidad de equipos que uno quiere conectar, ¿ya? Entonces, estos son los equipos de interconexión que deben de haber en el local educativo, ¿no? Y que van a estar contabilizados y que van a estar registrados en la pregunta 803, que vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a registrar en esta pregunta? Vamos a registrar los equipos de protección de energía, ¿ya? Estos equipos de protección de energía, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Van a permitir, ¿qué cosa? Proteger de alguna manera los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos en situaciones en que haya una anormalidad de repente en la energía, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es minimizar la carga eléctrica que viene y que no permita que dañe también los equipos, ¿no? Y en algunos casos, como el UPS, por ejemplo, este es muy, se usa generalmente y debe estar ubicado cerca a los recursos tecnológicos, cerca a las máquinas, a las PC, ¿no? En el caso de que haya un corte de luz, ¿qué sucede? Estos más o menos tardan, sirven como una batería, una especie de batería para la laptop, para el recurso tecnológico. Entonces permite de que en 15 minutos, que te da más o menos qué es lo que dura la batería, la UPS, puedas tú guardar tus archivos, ¿no? No, porque en algunos casos sucede eso, ¿no? Estás trabajando y se va la luz y adiós, y si no grabaste ya perdiste tu información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el UPS? El UPS te da el tiempo suficiente de 15 minutos más o menos para que tú puedas guardar, apagar tu máquina con tranquilidad y guardar todos sus archivos que vienes trabajando. El estabilizador de corriente, ¿qué hace? Es un equipo capaz de corregir todas las variaciones de las tensiones de energía, ¿no? Ofreciendo una seguridad y estabilidad, pues evita de que hayan cortocircuitos, ¿no? Y que eso provoque un accidente, ¿no? Entonces, estos son los equipos de protección de energía que vamos nosotros a recoger información en la pregunta 803. Ahí lo tenemos. El estado de equipos de interconexión y protección, ¿no? Y tenemos un caso aquí de un director que informa que su institución educativa cuenta con un módem que tiene 4 puertos, un router que cuenta con 12 puertos, que fueron adquiridos hace 4 años. Se encuentran funcionando sin ningún problema. También dice que este local tiene un estabilizador de corriente que presenta fallas, pero funciona, ¿no? Aunque está fallando un poquito, funciona. Y fue adquirido hace 7 años. Entonces, esta información que nos brinda el director debe de estar registrada en esta pregunta 803. ¿Cómo lo vamos a registrar? Con los datos que tenemos ahí. Tenemos información de modem y tenemos información de router. No tenemos otro tipo de información sobre los equipos de interconexión y tenemos información de un estabilizador, ¿no? Es lo que nos menciona el director. Entonces, el tiene un modem que está operativo. Este modem está operativo en buen estado de conservación.
Dice que tiene 4 puertos, ¿no? Por ahí está la información, y tiene, dice, fueron adquiridos hace 4 años, o sea, de 4 años a más. Y tiene 4 puertos. Entonces, de esta manera, se tiene que registrar esta información del módem. Ahora, registremos la información del router. Dice que tiene un router. Perfecto. Después, ¿qué más nos dice? Hace 4 años fue adquirido y se encuentra funcionando, se encuentra operativo, se encuentra funcionando sin ningún problema. Fue adquirido hace 4 años y tiene 12 puertos, ¿no? Entonces, aquí decimos que hay un router que tiene de 12 puertos a más. Un modem que tiene de 1 a 4 puertos, ¿no? Ahora registremos la información del estabilizador de corriente. ¿Tiene access point? No tiene. ¿Tiene UPS? No tiene. Nos ha dicho que tiene un estabilizador de corriente que presenta fallas. Ok. Tiene un estabilizador de corriente. Dice, presenta fallas, pero funciona. O sea, está operativo. Pero presenta fallas, o sea, necesita reparación. Fue adquirido hace 7 años, o sea, de 4 años más tiene que ir, ¿no? Ahí. De esa manera se registra esta información en esta pregunta 803. Y eso es lo que tiene que hacer el director, ¿no? De esta manera tiene que hacer el registro de los equipos, ¿no? De interconexión y de protección de energía que pueda tener su local educativo. De todos los equipos que tenga. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esta es la pregunta 803, la última pregunta de este capítulo 800. Son 3 preguntas nada más que 3 preguntas nada más que se está considerando en este capítulo 800. Entonces, hasta ahí se termina el capítulo 800 y hasta ahí tiene que registrar el director.